El 6 de enero, Día de Reyes, mi cuñada, doctora por una universidad de Estados Unidos, volvía a casa. Yo bajaba a la cocina cuando ella se abalanzó sobre mí. Me tapó la boca y me susurró una frase. Al oírla, las piernas me temblaron y abandoné la casa de inmediato. Aquel Día de Reyes. La casa de mi marido estaba abarrotada de gente. En el patio, los coches se apilaban desde la cancela hasta el porche. Dentro, el aroma del cordero asado se mezclaba con el del marisco, el jamón recién cortado y el roscón de Reyes caliente, creando una atmósfera que debería haber sido de cálida reunión familiar. Sin embargo, desde primera hora de la mañana, yo sentía un frío glacial en el pecho, como si alguien me hubiera dejado caer un bloque de hielo en el alma. Hoy volvía de Estados Unidos mi cuñada Isabel. Toda la familia de mi marido llevaba días mencionando su nombre como si fuera una medalla de oro que exhibir ante parientes y vecinos. Estaba yo en la cocina, agachada para ordenar la vajilla, cuando oí la voz de mi suegra. Doña Carmen reía a carcajadas en el salón. Su voz, ya de por sí estridente, se volvía aún más chillona cuando alardeaba. Hablaba en un tono deliberadamente alto, como para asegurarse de que yo escuchara cada una de sus palabras. Una nuera tiene que ser como mi Isabel, con un currículum impecable y además sensata, no de esas que después de años de matrimonio siguen con la barriga lisa. Los invitados sentados a su alrededor rieron para seguirle la corriente. Alguno incluso chasqueó la lengua en señal de aprobación. Yo me quedé paralizada junto a los platos, y las manos que sostenían la pila de porcelana empezaron a temblar ligeramente. Lo más doloroso no es la humillación en sí, sino haberla sufrido tantas veces que ya no te quedan fuerzas para reaccionar. Llevé una bandeja con copas de licor al salón, esforzándome por mantener una expresión neutra. Justo cuando llegaba a la puerta, Isabel entraba desde el patio. Llevaba un vestido elegante de color oscuro, el pelo recogido en un moño bajo, y un rostro luminoso pero frío. No una frialdad altiva, sino una calma tan profunda, que era imposible adivinar qué pensaba. Doña Carmen, al verla, se iluminó como una flor al sol. Se levantó de un salto para cogerle la mano, con la voz empapada en azúcar. «Ay, hija mía, qué alegría. Contigo aquí. La casa resplandece. Se nota que tienes estudios. ¿Qué diferencia?» Mi suegro, don Arturo, asentía con la cabeza, mientras que mi cuñada Sofía se apresuraba a traerle una silla y servirle agua, sonriendo y deshaciéndose en halagos. Solo Isabel mantenía una sonrisa leve, educada pero distante, sin el entusiasmo de alguien que se reúne con su familia tras una larga ausencia. Esa calurosa bienvenida, por supuesto, nunca era para mí. En cuanto dejé la bandeja sobre la mesa, mi suegra se giró y me soltó una retahíla de órdenes. «Elena, trae otro paño. Elena, baja a la cocina a ver cómo va la sopa. Elena, recoge esas copas. Pero ¿cómo has puesto la mesa, tan desordenada?» Yo asentía a cada orden como un autómata. «Sí, Carmen. Ahora mismo, Carmen». Mi marido, Daniel, estaba sentado a menos de 2 pasos. Sostenía el móvil, levantando la vista hacia mí de vez en cuando para volver a bajarla de inmediato. Ni una palabra de defensa, ni un gesto de apoyo, ni siquiera una frase para guardar las apariencias. Su silencio me helaba más que los gritos de mi suegra. A la hora de comer, nos sentamos todos alrededor de la gran mesa redonda del comedor. El festín era espectacular. Cordero, gambas a la plancha, jamón ibérico, queso manchego y el roscón de Reyes, cortado en porciones perfectas. Cualquiera que lo viera pensaría que era la estampa de una familia feliz. Pero en cuanto todos cogimos los cubiertos, doña Carmen empezó con su cantinela habitual. Le sirvió a Isabel un trozo de cordero y soltó una carcajada. Hay gente que se va a Estados Unidos a estudiar un doctorado y vuelve con este porte. Esta cara de salud. Se ve que tiene buena estrella. Y luego hay otras que viven a cuerpo de rey y siempre tienen cara de funeral. Al decir esto último, me lanzó una mirada de reojo. Los tíos y primos sentados a la mesa siguieron su mirada, algunos con curiosidad, otros con una compasión fingida. Yo bajé la cabeza y mastiqué la comida, que me sabía a piedras. Apenas había tragado el primer bocado cuando Sofía intervino. Su voz era dulce, pero sus palabras picaban como agujas. O a lo mejor es que mi cuñada Elena no tiene suerte para quedarse embarazada, porque mi hermano Daniel parece tan sano como siempre. Hubo un breve silencio en la mesa, roto por unas risitas ahogadas. Sentí un zumbido en los oídos y un nudo en la garganta.
Una sola frase bastó para hundirme de la vergüenza a la más absoluta humillación. Lo más doloroso era que Daniel seguía en silencio. Se limitaba a servirse comida, con el rostro tan tranquilo como si la humillación que estaban infligiendo a su mujer no tuviera nada que ver con él. Intenté aguantar sentada unos minutos más, pero cada vez me costaba más respirar. El aire de aquella casa espaciosa se había vuelto tan denso que me asfixiaba. Dejé los cubiertos y dije en voz baja: «Con permiso, voy a la cocina a por más salsa». Doña Carmen emitió un gruñido sin siquiera mirarme. Me levanté y salí rápidamente del comedor, deseando escapar unos minutos para poder tomar aire. Para ir del salón a la cocina hay que bajar un pequeño tramo de escaleras y pasar por un rincón oscuro junto a la puerta lateral. Justo cuando llegaba a ese punto, una mano me agarró por detrás y me arrastró con fuerza hacia la oscuridad. Me sobresalté y, antes de que pudiera gritar, esa misma mano me tapó la boca con firmeza. El corazón me dio un vuelco. Al levantar la vista, me di cuenta de que era Isabel. Se pegó a mí, con su rostro muy cerca del mío. Sus ojos ya no tenían esa calma distante de antes. Ahora eran afilados y fríos, hasta el punto de dar miedo. Me miró fijamente, haciéndome una señal para que no hiciera el menor ruido. Me quedé rígida, oyendo solo el martilleo de mi propio corazón. Entonces, acercó sus labios a mi oído y susurró tan bajo que casi era un soplo. Pero cada palabra se me clavó en el cerebro. «No bajes a la cocina. La infusión de hierbas que hay en la mesa tiene un sedante. Esta noche van a llamar a una ambulancia falsa. Fingirán que tienes un brote psicótico y te llevarán. Si quieres conservar tu vida y el patrimonio de tus padres, tienes que salir de esta casa en los próximos 10 minutos». Las piernas me flaquearon. La mente se me quedó en blanco. Miraba sin ver, incapaz de creer lo que acababa de oír. Intenté apartar su mano para preguntarle, pero Isabel me soltó primero. Me metió rápidamente una tarjeta SIM en la palma de la mano. Con voz resuelta: «No hay tiempo para entrar en pánico. Sal por la puerta trasera». Hizo una pausa. «No te fíes de tu marido». Dicho esto, retrocedió un paso y se arregló el vestido como si nada hubiera pasado. Yo me quedé paralizada en aquel rincón, con un sudor frío recorriéndome la espalda a pesar del bullicio festivo que llegaba del exterior. En apenas unos segundos, supe que mi vida acababa de tomar un rumbo completamente diferente. Y por primera vez en 4 años de matrimonio, comprendí que lo más aterrador de aquella casa no eran los insultos diarios, sino la trampa que se estaba cerrando lentamente a mi alrededor. Las palabras de Isabel fueron como un mazazo en la cabeza. Me quedé de pie, inmóvil en el rincón junto a la escalera, apretando la tarjeta SIM que me había metido en la mano sin sentir siquiera lo que sostenía. 10 minutos para salir de casa. 10 minutos para salvar mi vida, para salvar lo que mis padres me habían dejado, pero en ese instante, mi mente no solo estaba paralizada por el miedo, sino que también retrocedía violentamente a los años pasados, porque solo cuando la trampa se reveló en toda su crudeza, comprendí por qué mi matrimonio se había ido deteriorando paso a paso durante los últimos 4 años. Me casé con Daniel hacía exactamente 4 años. En aquel entonces, si alguien me hubiera preguntado si me sentía afortunada, habría asentido sin dudarlo. Daniel era de hablar suave, siempre parecía maduro y sensato. No era el tipo de hombre ruidoso ni un vividor. Cuando salíamos, siempre me abría la puerta del coche, me retiraba la silla y hablaba con una corrección impecable. En cuanto a su familia, a primera vista cualquiera habría dicho que eran gente de orden y principios. Mi suegro, don Arturo, era un hombre de pocas palabras pero con fama de sereno. Mi suegra, doña Carmen, siempre iba impecablemente vestida, y era dulce como la miel con los vecinos. La casa era magnífica. La familia tenía buena reputación en el barrio. El tipo de familia en la que una nuera, en teoría, sería feliz. Yo, por mi parte, no tenía mucho con lo que compararme. Mis padres murieron pronto, dejándome un piso antiguo en una calle céntrica y una finca familiar en el pueblo. Para otros, podrían ser solo propiedades, pero para mí eran el último vestigio del calor de mis padres. Guardaba las escrituras con sumo cuidado, sin alardear de ellas y sin pensar en usarlas para sentirme superior a nadie. Simplemente pensaba que al casarme construiría un nuevo hogar, y que lo de mis padres quedaría ahí, como un refugio espiritual. Un lugar al que volver si alguna vez la vida se ponía demasiado difícil. Cuando recién llegué a la familia, doña Carmen aún no mostraba la crueldad que desarrolló después. Solía hablarme con un tono medio dulce, medio admonitorio. «Hija, no necesito que seas rica ni que seas una lumbrera. Solo te pido que seas sensata,
Que cuides de tu marido y que me des pronto un nieto. En aquel momento, esas palabras me reconfortaron. Creí que eran los deseos sinceros de una suegra que anhelaba tener un nieto en brazos. No imaginaba que, desde el primer día, mi valor a sus ojos ya estaba siendo medido por un único factor. Daniel era muy hábil en aquel entonces. Cada vez que su madre se pasaba de la raya, él se volvía hacia mí, y me calmaba con su voz mesurada. Mamá ya es mayor, siempre ha sido así. Ten un poco de paciencia para que haya paz en casa. No defendía a su madre, pero tampoco me defendía realmente a mí. Siempre se mantenía en un punto intermedio, lo justo para que yo me sintiera consolada pero sin poder reprocharle nada. Yo, ingenua y joven, me convencía a mí misma de que un hombre atrapado entre su madre y su esposa lo tenía difícil, y que ceder un poco no me haría daño. Una vez cedí, luego dos, y con el tiempo se convirtió en costumbre. Pasó el primer año de casados, y mi vientre seguía sin dar noticias. A partir de ahí, la actitud de la familia cambió radicalmente. Doña Carmen empezó a criticar hasta el más mínimo detalle. Si me levantaba unos minutos más tarde de lo habitual, fruncía el ceño. Si la sopa quedaba un poco sosa, hacía una mueca de desdén. Si me ponía un vestido de un color algo vivo, decía que una mujer casada no debía vestir de forma tan llamativa. Incluso si hablaba por teléfono un rato con una amiga o me compraba una crema, encontraba algo que decir. En lugar de ahorrar para criar a un hijo, te pasas el día con cremas y potingués. Lo más terrible es que no me gritaba para que los demás la oyeran. Simplemente me susurraba sus críticas día tras día, como una gota de agua que acaba pudriendo la madera. En cuanto a Daniel, mantenía su apariencia amable, pero por dentro se distanciaba cada vez más. Antes me contaba cosas del trabajo, quién hacía qué en la oficina, sus planes de futuro. Después, nada. Su teléfono siempre estaba boca abajo sobre la mesa. Si me acercaba, o apagaba la pantalla o se levantaba y se iba a otro sitio. Salía más, volvía más tarde. Y cada vez que llegaba a casa decía lo mismo. Estoy cansado. No me hagas muchas preguntas. Había noches en las que, tumbada a su lado, sentía que nos separaba una distancia tan grande como si hubiera un muro invisible en mitad de la cama. Una vez, armándome de valor, le propuse que fuéramos a hacernos un chequeo de fertilidad. Se lo dije con mucho tacto, con la esperanza de que si había un problema lo solucionáramos juntos, no para culpar a nadie. Pero la reacción de Daniel fue extrañísima. Lo descartó de un manotazo, con un tono tan agrio que me quedé helada. No intentes echarme la culpa a mí. En mi familia todo el mundo tiene hijos sin problemas. No voy a ser yo el que tenga un problema. Me quedé mirándolo en silencio, dolida y desconcertada. Una sola frase bastó para darme cuenta de que, en su mente, esto no era un asunto de pareja, sino una cuestión de honor personal. Desde ese día, no volví a mencionar el tema. Y a partir de entonces todas las críticas de la casa se dirigieron directamente hacia mí. Doña Carmen empezó a lanzar indirectas venenosas. Árbol que no da fruto, leña al fuego. La mala suerte enfría el vientre. Tener a alguien en casa que no puede concebir trae mala energía. Sofía, aunque joven, tenía una lengua afilada. A veces, al pasar por mi habitación, soltaba alguna puya, ocupando sitio para nada y sin pensar en irse. Mi suegro no decía nada, pero su silencio me helaba aún más. No me regañaba ni me insultaba. Simplemente me miraba con una indiferencia creciente, como si yo me estuviera convirtiendo en un objeto defectuoso dentro de la casa. Lo que más me dolió fue que, de repente, mi suegra empezó a preguntar con una frecuencia inusual por el piso que me habían dejado mis padres. Al principio, lo hacía de forma indirecta, fingiendo interés. Ese piso ahí vacío es un desperdicio, hija. Luego, sus insinuaciones se volvieron más directas. Una mujer sola con propiedades no siempre está segura. Lo mejor es que lo pongas a nombre de tu marido para estar más tranquila. Un día, incluso dijo en la mesa, como si tal cosa, cuando una mujer se casa, lo suyo es también de su marido. ¿Para qué guardárselo todo? En aquel momento, yo sonreía y no le daba importancia, pensando que era una mujer mayor preocupada por el futuro. Y no quería montar una escena por unas cuantas frases. No podía imaginar que esas palabras, aparentemente inocentes, eran los primeros nudos de la soga que se estaba ajustando lentamente a mi cuello. Yo pensaba que todo eran roces normales entre suegra y nuera. Los típicos problemas de una mujer con dificultades para concebir en una familia que anhelaba un nieto. Me decía a mí misma que cualquiera en mi situación se sentiría igual de desgraciada. Pero de pie en aquel rincón oscuro, la tarde del Día de Reyes,
después de oír el susurro de Isabel, comprendí una verdad aterradora. Durante 4 años, las palabras crueles, las miradas de reojo, las preguntas sobre mis propiedades, nada de eso había sido casual. Eran ladrillos colocados con sumo cuidado y precisión para construir una trampa perfecta. Y yo, la nuera obediente de la familia, había sido conducida hasta el borde de esa trampa sin darme cuenta. Fue entonces cuando empecé a pensar más detenidamente en la presencia de Isabel aquel día de Reyes. A simple vista, cualquiera diría que era el mayor orgullo de la familia de mi marido. Isabel era la esposa de Marcos, el hermano mayor de Daniel. Se había ido a Estados Unidos hacía muchos años. Según decían, había estudiado hasta alcanzar un alto nivel, y se había quedado trabajando en algo relacionado con la neurociencia y el comportamiento. Yo no entendía mucho. Solo sabía que cada vez que la mencionaban, lo hacían con un tono de inmenso orgullo, como si tener una nuera doctora de vuelta de América elevara el estatus de toda la familia. Desde por la mañana, doña Carmen no había parado de presumir. A cada invitado que entraba por la puerta, le ofrecía una silla, le servía una copa y le decía con una sonrisa de oreja a oreja: «Este año tenemos una gran suerte en la familia. Vuelve la nuera mayor desde Estados Unidos. Doctora, nada menos. Qué mujer tan inteligente y elegante. No como otras, que solo sirven para ser modositas pero no valen para nada». Cada vez que decía esto último, me miraba de reojo. Yo tragaba saliva, pero tenía que seguir sonriendo a los invitados, sirviendo el té, pelando la fruta y preparando la mesa como si nada. Después de tanto tiempo como nuera, había aprendido que cuanto más te duele por dentro, más tienes que callar por fuera, porque a la mínima muestra de disgusto, te acusarían de envidiosa. Pero lo que me resultaba extraño no era el alardeo de mi suegra, sino la propia Isabel. Una mujer tan aclamada debería estar radiante, o al menos mostrar la alegría de alguien que se reencuentra con sus seres queridos después de mucho tiempo. En cambio, ella estaba demasiado tranquila. Sonreía, sí, y saludaba con corrección, pero en sus ojos siempre había una reserva de lucidez. Hablaba muy poco. Respondía a lo que le preguntaban, sin añadir nada más. Mientras todos los demás estaban sumidos en el alboroto de la fiesta, ella observaba en silencio. Su mirada recorría de vez en cuando los rincones de la casa, las puertas, la posición de cada persona, como si estuviera memorizando cada detalle. En un par de ocasiones, la sorprendí mirándome fijamente durante un buen rato. No era una mirada de compasión desde una posición superior, ni la mirada cómplice de dos cuñadas que se reencuentran. Era una mirada que me inquietaba, como si estuviera sopesando algo muy importante. Una y otra vez, tuve la sensación de que Isabel no me veía como a una cuñada normal, sino que estaba evaluando si yo era lo suficientemente lúcida como para entender lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Esa sensación era extraña, pero me acompañó durante toda la mañana. Al mediodía, cuando me mandaron a preparar la habitación donde se quedaría, mi extrañeza aumentó. Alguien que vuelve de Estados Unidos para pasar las fiestas, si se va a quedar varios días, suele traer bastante equipaje. Pero el de Isabel era muy escueto. Aparte de unos cuantos conjuntos de ropa bien doblados en la maleta, vi una carpeta gruesa con documentos, un portátil de aspecto extraño, un modelo fino y negro mate sin ninguna pegatina decorativa, y, sobre todo, 2 teléfonos móviles. Uno que dejaba a la vista y otro guardado en un bolsillo interior con cremallera. No soy una persona excesivamente curiosa, pero aquello no parecía una simple visita para celebrar las fiestas. Aquella mujer no parecía haber venido a descansar ni a reunirse con la familia, sino con un propósito muy concreto. La tarde del Día de Reyes, el ambiente en la casa empezó a enrarecerse. Me di cuenta de que Daniel y mi suegra intercambiaban miradas furtivas en varias ocasiones. No eran las miradas normales entre madre e hijo, sino miradas rápidas y silenciosas, como si se entendieran sin palabras. Cada vez que me acercaba, cambiaban de tema o se callaban de golpe. Una vez, al pasar por el salón, oí a mi suegra susurrarle algo a Daniel. Pero en cuanto me vieron, se giró y me preguntó en voz alta: «Elena, ¿quedan refrescos en la cocina?». El cambio de tono fue tan brusco que se me erizó el vello. Justo después, Daniel me hizo una pregunta muy extraña que nunca antes me había hecho. «Los papeles del piso de tus padres, ¿dónde los guardas?». Me quedé helada un segundo, pero intenté responder con naturalidad. «¿Dónde siempre?». «¿Por qué lo preguntas?». Daniel esbozó una sonrisa forzada. «Por saber. Por si algún día hacen falta para algo». Dicho esto, se dio la vuelta sin dar más explicaciones.
Pero esa pregunta tan casual fue lo que empezó a inquietarme. Las escrituras de la casa de mis padres era algo por lo que nunca había mostrado el más mínimo interés. ¿Por qué? De repente, se acordaba de ellas precisamente ese día, antes de la cena. Llegó a la casa una mujer desconocida. Vestía con elegancia, el pelo con ondas suaves, los labios pintados de un rojo intenso y un perfume caro. Doña Carmen la presentó con gran entusiasmo como una doctora amiga de la familia, la doctora Verónica Montes. Al oír la palabra doctora, pensé que simplemente era una conocida que venía a felicitar las fiestas. Pero desde el primer apretón de manos, me sentí incómoda. Su mano apenas rozó la mía, pero su mirada recorrió mi rostro, bajó a mis muñecas y luego se desvió hacia Daniel. Fue una mirada rápida, afilada y fría, nada casual, que me hizo sentir que la presencia de aquella mujer no era una simple visita de cortesía. Más tarde, mientras llevaba una bandeja de dulces al salón, oí a mi suegra decirle en voz baja a Verónica: «Esta noche hay que hacerlo con discreción. Que no se enteren los vecinos». En cuanto entré, ambas se callaron. Doña Carmen se giró y sonrió de inmediato, con esa sonrisa falsa que siempre usaba para ocultar algo. «Ah, la doctora Montes y yo hablábamos de hacernos un chequeo a principios de año». Asentí, pero una extraña sensación empezó a crecer en mi interior. ¿Qué tipo de chequeo requería hablar en susurros y preocuparse por lo que pensaran los vecinos? Cuando volví a la cocina a por otro plato, me fijé en otro detalle inusual. En una bandeja de plata junto a la mesa, había una jarra de cristal con una infusión de hierbas de color ámbar con la tapa bien cerrada. Al lado, una pequeña taza de porcelana blanca. Mi suegra, al verme, dijo con total naturalidad: «Esta infusión la he preparado especialmente para ti. Últimamente te noto muy nerviosa. Bébetela, que te sentará bien». Me quedé mirando la jarra con un escalofrío. En 4 años de matrimonio, doña Carmen jamás se había preocupado por si me gustaba una cosa u otra, por si estaba nerviosa o tranquila. Y de repente, ese día, se mostraba extrañamente atenta. En esa casa, una amabilidad tan inoportuna era más aterradora que un insulto directo. No sabía qué pensar, pero al levantar la vista, vi a Isabel de pie en el umbral de la cocina. No dijo nada. Solo miró fijamente la jarra de infusión. Y en ese preciso instante, su rostro, normalmente sereno, se ensombreció muy rápidamente. No fue algo obvio para los demás, pero para mí fue suficiente para entender que había visto algo extremadamente grave. Miró la jarra y luego me miró a mí, con una mirada tan profunda y cargada de significado que el corazón me dio un vuelco. En ese momento, supe con certeza una cosa. Aquella mujer que había vuelto de Estados Unidos no había aparecido en mi vida por casualidad aquel día de Reyes. Sabía un secreto muy oscuro, y solo estaba esperando el momento adecuado para sacarme del borde del precipicio. La mirada de Isabel al ver la jarra de infusión se me quedó grabada en la mente durante toda la comida. Sentada en medio de aquel banquete del Día de Reyes, tenía el alma en vilo. Doña Carmen seguía riendo con los invitados. Sofía soltaba alguna pulla de vez en cuando, y Daniel permanecía allí, con una expresión tan serena que resultaba escalofriante. Cuanto más los miraba, más me asfixiaba. Finalmente dejé los cubiertos e intenté que mi voz sonara natural. «Con permiso. Voy a la cocina a por más salsa». Nadie me detuvo. Nadie pareció darse cuenta. En esa casa, mi presencia era como la de una sombra que se movía. Salí del comedor y caminé por el pasillo estrecho que llevaba a la cocina. En ese momento, mi único pensamiento era escapar unos minutos para respirar y, de paso, volver a mirar aquella jarra de infusión. Pero justo al llegar al recodo de la escalera, una fuerza repentina me arrastró hacia un rincón oscuro. Antes de que pudiera reaccionar, una mano me tapó la boca con firmeza, se me cortó la respiración y el corazón me martilleaba en el pecho. Cuando pude ver que la persona que tenía delante era Isabel, dejé de forcejear, aunque seguía temblando de pies a cabeza. Isabel se pegó a mí. Con una mano aún me sujetaba la boca, mientras que con la otra me hacía una seña para que guardara silencio. Su rostro ya no tenía la expresión serena y amable de antes. Sus ojos eran tan afilados que sentí un escalofrío. Solo cuando estuvo segura de que no gritaría, me soltó y susurró junto a mi oído, muy rápido, pero con cada palabra clara como el cristal: «Acabo de oír a Carmen llamar a una clínica privada. Una ambulancia falsa viene de camino». La miré con los ojos desorbitados, petrificada. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, Isabel continuó:
con la voz más apremiante. La infusión de la mesa lleva un sedante fuerte. Están esperando a que la bebas y te haga efecto para montar una escena. Fingir que tienes un ataque de histeria. Entonces llamarán a esa gente, que vendrá como si fuera una emergencia médica para llevarte esta misma noche. Cuanto más oía, más me zumbaba la cabeza. Creía haber entendido mal. Un día de Reyes, una comida familiar, una casa llena de parientes. ¿Cómo podían hacer un plan tan monstruoso en un lugar así? Pero Isabel no me dio tiempo a dudar. Me agarró los hombros con más fuerza y me habló con frases cortas y heladoras. Una vez que te ingresen, ya tendrán un historial preparado. Te diagnosticarán un trastorno psicótico por la presión de la infertilidad, con pérdida de control sobre tus actos. Te quitarán el teléfono, no permitirán visitas y te medicarán constantemente. Estarás lúcida, pero te volverán loca. Y entonces, te harán firmar cualquier papel que te pongan delante. Ya no podía sostenerme en pie. Me apoyé contra la pared fría. En mi mente se proyectó una imagen aterradora. Yo, encerrada en una habitación blanca, hablando sin que nadie me creyera, debilitada por los fármacos, mientras fuera, todo lo que mis padres me habían dejado era arrebatado poco a poco. Isabel me miró fijamente, bajando la voz, lo que la hizo aún más temible. Su objetivo no es solo el piso de tus padres en la ciudad. A lo que aspiran es a la finca familiar del pueblo. Hay un proyecto urbanístico a punto de aprobarse. La indemnización será enorme. En cuanto te declaren incapacitada, Daniel tendrá la excusa perfecta para administrarlo todo en tu nombre. Al oír eso, las piernas me fallaron por completo. Hasta ahora, solo había pensado que la familia de mi marido era codiciosa, que mi suegra era controladora, que las preguntas sobre mis propiedades eran simple cotilleo. Jamás se me ocurrió que pudieran llegar tan lejos como para orquestar toda una farsa para robarme todo lo que tenía. Balbuceé, con la garganta seca. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Isabel miró un segundo hacia afuera para asegurarse de que nadie se acercaba y respondió de forma escueta. He oído a Daniel, a Carmen y a esa tal Verónica hablando en el despacho. No es una sospecha, lo he oído claramente. Y al salir al patio, he visto un maletín con sedantes en el maletero de su coche. Me estremecí. De repente, todas las piezas sueltas encajaron de forma espantosa. La infusión preparada especialmente para mí, la llegada oportuna de la doctora, las palabras de mi suegra sobre hacerlo con discreción, y la extraña actitud de Daniel durante todo el día. Aún no podía creerlo del todo. A pesar de mi decepción, Daniel seguía siendo el hombre con el que había vivido 4 años bajo el mismo techo. Miré a Isabel, con una voz mezcla de pánico y desesperación. No puede ser, Daniel no me haría esto. Isabel me dirigió una única mirada, fría y directa. Créelo o no, es tu decisión. Pero tu marido y esa doctora no son solo conocidos. Los vi escribiéndose mensajes desde ayer. Y no eran mensajes profesionales. Esa frase fue como una segunda bofetada. Si antes sentía miedo, ahora sentía una humillación profunda. Humillación por mi estupidez. Por haber sido traicionada delante de mis narices sin darme cuenta. Por haber pasado años intentando salvar un matrimonio en el que mi marido ya me estaba cavando la tumba. Isabel no intentó consolarme. Probablemente sabía que, en una situación así, las palabras de consuelo son inútiles. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y me puso en la palma una tarjeta SIM nueva y un trozo de papel doblado. Habló muy rápido. Sal por la puerta trasera, coge un taxi y ve a esta dirección. No llames a tu marido, no escribas a nadie. No cojas una maleta grande. Solo tus documentos, el móvil y lo imprescindible. Miré el papel que tenía en la mano, con la vista nublada. Nunca imaginé que tendría que huir de la casa de mi marido en plena tarde del Día de Reyes como una fugitiva. Temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. Pero el instinto de supervivencia es más fuerte que cualquier dolor. En cuestión de segundos, comprendí que no tenía tiempo para derrumbarme. Respiré hondo y asentí. Isabel me soltó de inmediato, retrocedió, se arregló el vestido y se fue. Tan rápido que cualquiera que la hubiera visto pensaría que solo había bajado a pedirme algo de la cocina. Yo, tras unos segundos de parálisis, intenté mantener la compostura y subí las escaleras. Cada paso era como pisar algodón, ligero e irreal. Entré en mi habitación fingiendo que iba a por una chaqueta, pero mis manos se movían con frenesí. Abrí el cajón secreto donde guardaba las escrituras del piso,
mi DNI, la libreta de ahorros de mis padres y otros papeles importantes. Y lo metí todo en mi bolso. No me atreví a coger mucha ropa, ni mucho menos una maleta. El simple ruido de las ruedas sobre el suelo podría haberlo arruinado todo. En el salón, las risas y las conversaciones seguían resonando. Mi suegra contaba algo. Los parientes reían a carcajadas. Incluso oí la voz grave de Daniel respondiendo a un invitado. Esa falsa atmósfera de paz me producía náuseas. Mientras ellos reían, esperaban a que yo bebiera la infusión drogada. Mientras se felicitaban las fiestas, preparaban una ambulancia falsa para llevarme como si fuera un trasto viejo. Apreté el bolso contra mi cuerpo y caminé por el pasillo trasero hasta la pequeña puerta que daba al lateral de la casa. Me temblaban tanto las manos que apenas pude abrir el pestillo. Cuando la puerta se entreabrió, una ráfaga de aire frío de la tarde me golpeó en la cara y me despejó la mente. Salí. Cerré la puerta con cuidado y caminé rápidamente hacia la verja trasera, tal como me había indicado Isabel. Desde ese momento, supe que ya no era la nuera sumisa que obedecía órdenes. Estaba huyendo de una trampa, de una casa en la que, si me hubiera quedado unas horas más, podría haber perdido para siempre la oportunidad de salir por mi propio pie y con mi propia conciencia. Apenas recuerdo cómo salí por la puerta trasera y llamé a aquel taxi. Solo sé que, en cuanto la puerta del coche se cerró, sentí que las piernas se me aflojaban, como si no tuvieran fuerza. El taxista me preguntó a dónde iba. Tuve que mirar varias veces el papel que Isabel me había dado para poder leer la dirección. Apenas habíamos avanzado un poco cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Primero fue Daniel, luego doña Carmen, después Sofía. Los tres nombres se iluminaban en la pantalla, uno tras otro, como anzuelos lanzados al agua, esperando a que yo picara para arrastrarme de vuelta. No me atreví a contestar, no por fortaleza, sino por miedo. Miedo de que, si oía la voz de Daniel, mi determinación flaqueara, empezara a dudar, a pensar que quizás había entendido mal, que Isabel se había equivocado, que estaba exagerando. Las mujeres como yo a menudo sufrimos por eso. Incluso al borde del abismo. Seguimos buscando una excusa para perdonar. Apreté el bolso con fuerza y me obligué a mirar por la ventanilla. Las calles, en la tarde del Día de Reyes, seguían llenas de gente que iba de visita, que reía y celebraba. Solo yo estaba encogida en un rincón del asiento trasero, como alguien que acaba de escapar de un incendio. Unos 30 minutos después, el coche se detuvo frente a un pequeño apartahotel en una calle tranquila de otro barrio. Pagué. Y al bajar, todavía sentía las piernas temblorosas. Subí al apartamento indicado en el papel. Apenas llamé a la puerta. Se abrió. Era Isabel. Ya no llevaba el vestido elegante de antes, sino ropa oscura y cómoda. Llevaba el pelo recogido en una coleta baja. Sobre la mesa, su portátil estaba abierto y, a su lado, otro teléfono se cargaba. Nada más entrar, le pregunté con la voz temblorosa, como si tuviera fiebre. Pero, ¿qué está pasando exactamente? Isabel no respondió de inmediato. Cerró la puerta, echó el cerrojo, corrió las cortinas y luego me hizo un gesto para que me sentara. Abrió un archivo de audio en su ordenador. A los pocos segundos, reconocí la voz de doña Carmen, clara y fría, sin rastro de duda. Cuando le haga efecto el sedante, decimos que ha tenido otro brote, y nos la llevamos esta misma noche. Aún no me había recuperado del escalofrío cuando se oyó la voz de Verónica, dulce y aterradora. El historial ya está listo. Solo necesito la firma de un familiar para validarlo. Me quedé paralizada, sintiendo un frío glacial. Lo que Isabel me había dicho junto a la escalera ya no era una advertencia, sino una verdad cruda, documentada con sus propias voces. La miré, con los labios temblorosos. ¿Por qué me ayudas? Era la pregunta que me rondaba la cabeza desde que salí de la casa. Aunque me había salvado, no entendía por qué lo sabía todo. ¿Por qué estaba tan implicada? Isabel cerró el portátil y se sentó frente a mí. Por primera vez desde que nos habíamos visto, me miró directamente a los ojos y habló despacio. No he vuelto a España solo para pasar las fiestas. Estoy investigando en secreto una red de clínicas privadas implicada en un ensayo clínico con irregularidades. Verónica Montes es una pieza clave. La escuchaba y sentía que la cabeza me daba vueltas. Una doctora amiga de la familia, una comida de reyes, una trampa para encerrarme en un psiquiátrico. Resulta que no era solo un asunto familiar, sino algo mucho más grande. Isabel continuó, con voz monótona pero afilada como una navaja. Se especializa en falsificar historiales médicos
en convertir a personas sanas en pacientes con trastornos para servir a propósitos turbios. Sus objetivos suelen ser mujeres en medio de disputas por herencias, divorcios o la custodia de los hijos. Es muy buena, muy discreta. Al oír eso, sentí un escalofrío por la espalda. Había vivido bajo el mismo techo que esa gente, comido en la misma mesa, los había llamado marido, suegra, amiga de la familia, sin saber que me estaban empujando hacia un abismo. Luego, Isabel bajó aún más la voz. Y hay algo más que debes saber. Marcos tampoco es trigo limpio. Levanté la cabeza de golpe. En la familia de mi marido, si tuviera que elegir a la persona menos despreciable, sería Marcos. Hablaba poco, era algo soso, pero nunca me había tratado con el desprecio de doña Carmen o Sofía. Sin embargo, Isabel fue directa. Necesita dinero para un negocio. Creo que sabía lo que planeaban. E incluso, es posible que haya participado a cambio de una parte. Sentí que el corazón se me caía a los pies. Resultaba que, en esa casa, ni siquiera el que parecía bueno estaba libre de culpa. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Isabel abrió su teléfono y me enseñó unas capturas de pantalla. Apenas necesité un vistazo para reconocer los nombres de Daniel y Verónica en conversaciones cortas y tan íntimas que era imposible que fueran profesionales. Isabel me miró y dijo, tajante, Daniel no te ha sido infiel hace poco. Por lo que he podido averiguar, él y Verónica llevan juntos al menos unos meses. Y fue ella quien le animó a preparar el historial falso para quitarte de en medio rápidamente. No pude contenerme más. Todos los años de paciencia, todas las veces que me había dicho a mí misma que aguantara un poco más por mi marido, por la familia, por la dichosa paz familiar. Empecé a llorar. No con sollozos, sino con lágrimas que brotaban sin control, con la garganta anudada y el pecho dolorido. Isabel me dejó llorar un momento, y luego golpeó un vaso de agua contra la mesa. Ya has llorado suficiente. Ahora, levántate. Ya no tienes vuelta atrás. Esa frase me sacudió. Era verdad. No tenía vuelta atrás. Desde el momento en que salí por la puerta trasera de esa casa, había roto el caparazón de sumisión que me había protegido y aprisionado. Nos sentamos y rápidamente decidimos qué hacer. Lo primero, no llamar a la policía todavía. Las pruebas eran insuficientes. Lo más importante ahora era garantizar mi seguridad. Revisar todos los documentos de mis propiedades, bloquear lo que fuera necesario, hacer copias de seguridad de todo y, paso a paso, buscar más pruebas sobre la clínica, sobre la relación entre Daniel y Verónica y, sobre todo, sobre la indemnización por la finca de mis padres. Apenas habíamos empezado a hablar cuando mi teléfono se iluminó de nuevo. No era una llamada, sino un mensaje de Daniel. Una sola frase, corta y directa. Si eres lista, vuelve a casa antes de las 9. No hagas que esto se complique. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo un frío helador. Las palabras eran de Daniel, pero el tono ya no era el de un marido hablando con su mujer. Era una amenaza, una advertencia. Y en ese preciso instante, comprendí que desde que había huido de esa casa la tarde del Día de Reyes, ya no era la nuera que agachaba la cabeza. Había entrado en una guerra. El mensaje de Daniel seguía brillando en la pantalla del teléfono. Cada palabra un gancho que se me clavaba en el pecho. Si eres lista, vuelve a casa antes de las 9. No hagas que esto se complique. Releí la frase una y otra vez, con las yemas de los dedos heladas. Ese tono, si hubiera sido unos meses antes, quizás me habría autoengañado pensando que mi marido estaba enfadado y por eso hablaba así, pero ahora no. Entendí perfectamente que no eran las palabras de un esposo llamando a su mujer, sino el ultimátum de un carcelero. Isabel, sentada frente a mí, no apartaba la vista de la pantalla de su portátil. No respondas todavía, dijo de forma escueta. Cuanto más te alteres, más sabrán que tienes miedo. Asentí. Pero por dentro era un manojo de nervios. Hacía menos de una hora. Estaba sentada en esa casa, soportando humillaciones en medio de una comida de reyes. Y ahora, tras cerrar una puerta, toda esa familia me perseguía como si fuera una fugitiva. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, no era un mensaje, sino una nota de voz enviada desde el WhatsApp de doña Carmen. Miré a Isabel, y ella me hizo un gesto para que la escuchara. La voz de mi suegra resonó en la habitación. No necesitaba verla para saber que estaba apretando los dientes. Vete donde quieras. Pero no montes un numerito para que la gente piense que en esta casa te maltratamos.
Si tienes 2 dedos de frente, vuelve ahora mismo. No me obligues a mandar a gente a buscarte. Al oírla, apreté los puños con tanta fuerza que me dolieron. Llegados a este punto, lo que más le preocupaba no era mi vida ni mi honor, sino el qué dirán. Le aterrorizaban los cotilleos de los vecinos, que se supiera que en su casa había problemas, que se rompiera la fachada de decencia que tanto se había esforzado en mantener. Aún no me había recuperado cuando Daniel volvió a llamar, esta vez desde un número desconocido. Isabel levantó la vista y susurró: «Contesta». «Pon el altavoz». Respiré hondo y acepté la llamada. Hubo un segundo de silencio, como para confirmar que era yo. Luego, la voz de Daniel estalló, sin rastro de la suavidad a la que estaba acostumbrada. «Elena, ¿crees que puedes escapar? Toda la familia está revolucionada por tu culpa. Vuelve ahora mismo. No me obligues a hacer esto más grande». Tragué saliva. Antes, con solo oírle ese tono, yo habría cedido. Pero esta vez, extrañamente, en medio del miedo sentí una frialdad lúcida. Intenté que no me temblara la voz. ¿Hacerlo más grande? ¿Cómo? ¿Fingiendo que estoy loca y metiéndome en un psiquiátrico? Al otro lado de la línea se hizo un silencio absoluto. La habitación se quedó muda. Fueron solo 2 segundos, pero suficientes para saber que no me equivocaba. Si Daniel fuera inocente, habría negado mi acusación al instante. Ese silencio era la prueba de su mala conciencia. Efectivamente, justo después, Daniel cambió de tono. Ya no gritaba, pero tampoco sonaba dulce. Era una mezcla de persuasión y amenaza. ¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza? No dejes que nadie se meta en nuestros asuntos. Vuelve. Firma los papeles que tienes que firmar, y yo me encargaré de que no te falte de nada. Al oír «firma los papeles que tienes que firmar», sentí que se me helaba la sangre. Resultaba que, a estas alturas, ya ni se molestaba en disimular. Su objetivo final seguía siendo mi firma. Isabel, a mi lado, golpeó suavemente la mesa con un dedo, indicándome que alargara la conversación. Apreté los labios y pregunté: «¿Y si no vuelvo?». Daniel soltó una risa seca. Esa risa que yo antes confundía con el cansancio de un hombre, pero que ahora sonaba a pura amenaza. Dijo lentamente: «Entonces avisaré a la policía de que tienes problemas mentales, que has huido de casa y te has llevado documentos importantes. ¿A quién crees que van a creer?». Esa frase fue como un jarro de agua fría. Sabía que eran crueles, pero no imaginaba que estuvieran dispuestos a atacar tan rápido y de forma tan sucia. No solo querían que volviera, sino que pretendían anular mi credibilidad antes de que pudiera abrir la boca. Antes de que pudiera responder, Isabel me hizo un gesto para que colgara. Obedecí, con las palmas de las manos empapadas en sudor. Tardé un rato en poder respirar hondo. Isabel acercó su portátil y me mostró un vídeo de una cámara de seguridad. «Mira esto, tío». En la pantalla apareció el callejón de la casa de mi marido, al anochecer. Segundos después, una ambulancia sin distintivos oficiales entró marcha atrás y se detuvo justo delante de la puerta. Sentí que el corazón se me paraba. Ya no eran sospechas, ya no eran conversaciones oídas a escondidas. La ambulancia era real. La trampa era real. Si esa tarde no hubiera salido por la puerta trasera, ahora mismo estaría en una camilla, tapada con una manta, siendo transportada como una paciente de verdad. Mientras yo estaba paralizada, sonó el teléfono de Isabel. En la pantalla ponía: «Marcos». Ella frunció el ceño, pero contestó, poniendo también el altavoz. Apenas se conectó la llamada, la voz de Marcos estalló, sin siquiera saludar. «Isabel, ¿dónde te has llevado a Elena? ¿Te das cuenta de que estás arruinando los planes de toda la familia?». Me incorporé de golpe, sintiendo que la sangre se me helaba. No había duda. Marcos no solo lo sabía todo, sino que además sabía que yo estaba con Isabel. Isabel no se inmutó. Respondió al instante, con una voz fría como el acero. «¿Y tú tienes la cara de decir eso? Una familia de 4 personas, compinchada con una doctora para falsificar un historial psiquiátrico. ¿Crees que soy idiota?». Al otro lado se hizo el silencio. Pude oír claramente cómo a Marcos se le cortaba la respiración. Tras unos segundos, su voz se volvió más grave y mucho más siniestra. «No te metas en esto. Ya no es un asunto de familia». Dicho esto, colgó. La habitación se quedó en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Era más pesado, más oscuro.
como si una nueva puerta se hubiera abierto ante mí, revelando un abismo. Miré a Isabel. Ella no dijo nada, se quedó mirando la pantalla apagada de su teléfono y se masajeó la frente. Y entonces por fin lo entendí. La gente de la casa de mi marido no era simplemente una banda de codiciosos conspirando en el ámbito familiar. Detrás de ellos, o junto a ellos, había algo más grande, más sucio y mucho más peligroso. Y yo, que había pasado de ser una mujer acorralada en su propia casa a ser arrastrada al centro de una telaraña de la que, si daba un paso en falso, quizás nunca podría escapar. La frase de Marcos por teléfono, «Ya no es un asunto de familia», resonó en mis oídos mucho después de que la llamada terminara. Me quedé inmóvil en el borde de la silla, con las manos entrelazadas tan fuerte que me dolían. Durante todo este tiempo, a pesar del desprecio y las mentiras, en el fondo de mi corazón me aferraba a la estúpida idea de que todo esto era un asunto de familia, y que, tarde o temprano, podríamos hablarlo y razonar. Pero esa noche del Día de Reyes, comprendí que cuando alguien planea silenciarte con sedantes y usar historiales falsos para anular tu voz, ya no se trata de un conflicto familiar. Es una cacería. Aún no me había recuperado cuando mi teléfono se iluminó de nuevo. No eran Daniel ni doña Carmen, sino mensajes de vecinos, de algunos parientes e incluso de conocidos del barrio. Unos me preguntaban dónde estaba. Otros me decían que me calmara y que habláramos, que no hiciera tonterías. Un mensaje era especialmente extraño. Elena, hija, por muy mal que estés, no deberías haber roto cosas y haberte ido así. Leí cada mensaje con manos temblorosas. Isabel cogió mi teléfono y frunció el ceño. Algo pasa. Abrió el grupo de WhatsApp de la familia de mi marido. Al leer los últimos mensajes, sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua sucia a la cara. Doña Carmen había escrito un mensaje, con un tono entre compasivo y farisaico. Pobre Elena. La presión por no tener hijos le ha afectado. Esta tarde ha tenido una crisis, ha roto cosas y se ha ido de casa. Estamos muy preocupados. Si alguien la ve, por favor, que nos avise. Al leerlo, sentí un sabor amargo en la garganta. En menos de unas horas, ya me habían fabricado una reputación. La de una mujer infértil que, en un ataque de locura, destroza la casa y huye. Este golpe era cruel porque se basaba en algo que la gente podía creer fácilmente, pero no se detuvieron ahí. Sofía publicó en sus redes sociales un estado, a medio camino entre la insinuación y la confesión, dirigido claramente a mí. Pobre mi hermano. Casarse con una mujer que parece buena por fuera pero que por dentro está rota. Ahora solo esperamos que ella esté bien, no le guardamos rencor. Lo leí y sentí una rabia que me paralizó. Era la jugada perfecta. Me cubrían de barro mientras se presentaban a sí mismos como víctimas comprensivas. A partir de ahora, dijera lo que dijera, la gente ya estaría predispuesta a pensar que la familia de mi marido estaba siendo paciente y que yo era la del problema. Isabel lo leyó todo. Su expresión no cambió, pero su voz se volvió más grave. Han lanzado el primer ataque. Si dejamos que esto se extienda 1 o 2 días más, cuando intentes decir que te han tendido una trampa, la gente te mirará con sospecha. Me quedé helada. Era cierto. A los ojos del mundo, la historia de una mujer que no puede tener hijos, que vive bajo presión familiar y que un día huye de casa, suena completamente lógica. En cambio, la verdad sobre sedantes, ambulancias falsas e historiales médicos fraudulentos suena a invento. Empecé a sentir un miedo nuevo, aún más terrible que el de ser capturada. El miedo a decir la verdad y que nadie me creyera. En ese momento un recuerdo me vino a la mente. La tarde anterior, cuando vi a doña Carmen y a Verónica susurrando en el salón, me sentí tan inquieta que, instintivamente, activé la grabadora de mi teléfono. En ese momento solo pensé en dejarla grabando por si acaso. Pero luego con el ajetreo se me olvidó por completo. Me levanté de un salto y busqué frenéticamente en mi teléfono. El corazón me latía tan fuerte que los dedos me resbalaban en la pantalla. Por suerte, el archivo seguía ahí. Lo abrí. La grabación no era larga, y el sonido no era perfecto. Pero era lo suficientemente claro como para que tanto Isabel como yo contuviéramos la respiración. Primero, la voz de Verónica, baja pero nítida. Esta dosis solo la dejará atontada. Lo mejor es llevársela de noche. Mañana por la mañana, con el ingreso formalizado, un familiar puede firmar en su nombre. Inmediatamente después, la voz de doña Carmen, seca y escalofriante. Hazlo rápido y bien. Lo importante es que no esté lo bastante lúcida como para defenderse. Al escucharlo,
Me castañetearon los dientes. Aunque ya conocía sus intenciones, oír sus propias palabras me produjo un horror renovado, como si me estuvieran arrancando otra capa de piel. Isabel detuvo la grabación. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Esta es la primera prueba sólida. Pero no es suficiente para hundirlos». La miré. E Isabel me explicó con rapidez y lucidez. Pueden negarlo todo. Dirán que hablaban de un somnífero para alguien con insomnio, o que la grabación está manipulada y sacada de contexto. Para contraatacar, necesitamos pruebas más contundentes. ¿De dónde salió el sedante? ¿Quién lo compró? ¿Qué ambulancia vino a buscarte? ¿Qué historial médico se creó? ¿A través de quién se movió el dinero? En otras palabras, teníamos el hilo. Pero para destejer toda la red, necesitábamos seguir tirando. Mientras hablábamos, mi teléfono mostró una serie de notificaciones de la aplicación del banco. 2 intentos fallidos de inicio de sesión, desde un dispositivo desconocido. Se me heló la sangre. Por suerte, mi cuenta requería autenticación por huella dactilar y un código OTP, así que no habían podido sacar dinero. Pero esto demostraba que ya no se limitaban a amenazarme con mensajes. Estaban intentando acceder directamente a mi dinero. Isabel preguntó de inmediato: «¿Quién conocía tu antigua contraseña?». Me quedé de piedra. Un recuerdo me vino a la mente. Hacía unos meses, Daniel había tenido mi teléfono durante un buen rato, diciendo que me iba a reinstalar la aplicación del banco para que fuera más cómoda. En ese momento, me sentí agradecida. Pensé que era un detalle por su parte. Ahora, al recordarlo, me di cuenta de que probablemente estaba explorando el terreno. Me dejé caer en la silla, con la cabeza dándome vueltas. Resultaba que nada de esto había sido improvisado en una tarde. Lo habían estado preparando durante mucho tiempo, paso a paso, desde las preguntas sobre mis propiedades, la presión por la infertilidad, la introducción de la doctora en casa, hasta el control de mis cuentas bancarias. Creía que me habían acorralado en cuestión de horas, pero en realidad, llevaban meses cavando el hoyo. Isabel cerró su portátil y me miró fijamente. Su voz era tranquila, pero cada palabra se me clavaba en el pecho. «Elena, a partir de ahora, tienes que abandonar la idea de que esto es un asunto de familia. Un hogar donde planean drogarte, robarte tus bienes y silenciarte para siempre no es una familia, es una guarida de lobos». Escuché cada una de sus palabras, y por primera vez esa noche, dejé de verme solo como una mujer que huye. Empecé a comprender que, si seguía siendo débil, si seguía aferrándome a la idea de hogar, yo misma me estaría empujando de vuelta al abismo. Y si quería vivir, conservar lo que me dejaron mis padres y reclamar mi verdad, solo me quedaba una opción: levantarme y contraatacar. Tras las palabras de Isabel, sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto. Dejé de temblar, de pensar en si sería mejor esperar a mañana, o asegurarme un poco más. Comprendí que con gente como Daniel, doña Carmen y Verónica, si yo dudaba un segundo, ellos avanzarían 10 pasos. Y una vez que las pruebas desaparecieran, por mucho que gritara, solo sería una mujer desesperada inventando historias para salvar su orgullo. Fue Isabel quien tomó la decisión. Cerró su portátil y me miró directamente. «No podemos seguir esperando. Esta misma noche, tenemos que entrar en la clínica de Verónica y conseguir las pruebas originales antes de que lo limpien todo». Al oírla, sentí un escalofrío. ¿Entrar en una clínica privada en mitad de la noche? Solo de pensarlo se me aflojaron las piernas. Pero al ver su expresión decidida, supe que no tenía opción. La pregunta ya no era si debíamos hacerlo, sino qué pasaría si no lo hacíamos. Mañana podría quedarme sin nada, incluso sin voz. Mientras nos cambiábamos de ropa, Isabel me explicó rápidamente la situación. Había colaborado en un proyecto de supervisión de datos médicos en Estados Unidos, así que conocía bien cómo las clínicas privadas almacenan los historiales electrónicos. Si Verónica realmente había creado un historial falso para mí, tenía que haber un rastro en el sistema, un borrador, un historial de ediciones o un archivo adjunto pendiente de finalizar. Aunque el informe no estuviera firmado oficialmente, tenía que existir en alguna parte. Si encontrábamos la cuenta y el momento exactos, podríamos capturar toda la secuencia de sus acciones. Nos pusimos ropa oscura, nos recogimos el pelo, nos pusimos mascarillas y llamamos a un BTC. El coche se detuvo frente a una clínica privada al final de una gran avenida. La fachada era deslumbrante, con grandes ventanales y un letrero tan elegante que de lejos parecía un hotel. Pero cuanto más miraba esa apariencia pulcra, más me aterraba. Un lugar tan limpio y moderno,
y resulta que podía enterrar la vida de una persona con unos cuantos papeles y una inyección. Isabel no me llevó a la entrada principal. Me guió por un lateral hasta la zona del aparcamiento trasero. Allí, junto a una pequeña puerta de metal, nos esperaba un hombre de unos 30 y tantos años, delgado, con ojeras de no dormir. Isabel lo llamó en voz baja. Víctor. Él asintió y nos habló en voz baja y apresurada. Solo puedo abriros la puerta durante 10 minutos. Después de eso, no me hago responsable. Resultó que era un antiguo técnico informático que había trabajado con Isabel en un proyecto de investigación y que estaba harto de que en esa clínica le obligaran a manipular datos de historiales. Sin él, supe que ni con toda la valentía del mundo habríamos podido entrar. Mientras seguíamos a Víctor por la escalera de servicio, nos contó algo que me puso los pelos de punta. No era solo mi caso. En el último año, en esa clínica habían aparecido varios historiales de trastornos de ansiedad, paranoia y pérdida de control, creados a toda prisa para mujeres que estaban en medio de disputas por herencias, divorcios o la custodia de sus hijos. El punto en común era que todos llevaban la firma de Verónica Montes. Para un extraño, parecerían informes médicos normales. Pero para un técnico como él, era evidente que algunos historiales se creaban a horas extrañas, se editaban frenéticamente en poco tiempo y se cerraban a toda velocidad. Entramos en un pequeño despacho, iluminado solo por la luz de un monitor. Víctor se sentó y empezó a teclear a toda velocidad en el sistema interno. Yo estaba de pie a su lado, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo. A los pocos minutos, Isabel tomó el ratón y se adentró en la sección de borradores. De repente, se detuvo. En la pantalla apareció mi nombre. Elena García Soto. Solo esas 3 palabras bastaron para que se me helaran las manos. Isabel abrió el historial. En la sección de notas, una frase me nubló la vista. Paciente presenta síntomas de crisis nerviosa debido a la presión por infertilidad. Riesgo de autolesión. Se recomienda aislamiento de los familiares para tratamiento. Me quedé paralizada. Me habían inventado una enfermedad. Habían preparado el camino para convertirme de una persona normal en una enferma mental con unas pocas líneas frías y calculadas. Pero lo que me dejó sin aliento estaba en un archivo adjunto. Era un escaneo del consentimiento para el tratamiento, con la sección firma del familiar ya cumplimentada. Quien había firmado no era otro que Daniel. La firma de mi marido estaba allí, clara y resuelta, como una puñalada que sentenciaba mi vida de ignorancia. Significaba que, en cuanto me hubieran llevado allí, todo se habría formalizado en cuestión de minutos. Sin derecho a explicarme, sin posibilidad de defenderme. La jaula ya estaba preparada. Solo faltaba meter al pájaro. Mientras intentaba recuperar el aliento, una voz afilada y fría sonó a nuestras espaldas. Sabía que acabarías viniendo. Me giré de un brinco. Verónica Montes estaba en la puerta, flanqueada por 2 guardias de seguridad corpulentos. No parecía en absoluto alarmada. Al contrario, una leve sonrisa se dibujaba en sus labios, y su mirada era de puro desdén. Una mujer despechada por su familia siempre se cree más lista de lo que es. Isabel se interpuso entre ella y yo, con la voz más fría que su expresión. Una doctora que acepta dinero para falsificar historiales psiquiátricos. ¿Se cree que está por encima de la ley? Verónica soltó una risa seca, con los ojos afilados como cuchillas. Habéis conseguido entrar, pero no vais a sacar nada de aquí. Apenas terminó la frase, los 2 guardias se abalanzaron sobre nosotros. Uno me empujó con fuerza y casi caigo sobre el escritorio. En ese instante de caos, Víctor apagó de golpe el sistema principal. La habitación se quedó a oscuras por un segundo, y luego se iluminó con la luz de emergencia. Solo alcancé a ver a Isabel coger un pequeño pendrive de la mano de Víctor y metérselo en el bolsillo. Me agarró del brazo y gritó, «Coge». Me levantó de la silla y salimos disparadas hacia la escalera de servicio. Oíamos los pasos de nuestros perseguidores justo detrás, los gritos de Verónica y las voces de los guardias resonando en el pasillo. No me atreví a mirar atrás. Solo corrí como nunca en mi vida. Cuando por fin salimos al aparcamiento y nos metimos a toda prisa en un taxi que acabábamos de llamar, me permití respirar. Isabel estaba sentada a mi lado, con el pecho agitado pero la mano apretada sobre el bolsillo. Dentro estaba ese minúsculo pendrive. Pero en ese momento, para mí, pesaba más que una bomba, porque sabía que lo que acabábamos de sacar de ese lugar reluciente no eran solo datos, sino la prueba que podía salvar mi vida. El taxi aceleraba en la noche, el chirrido de las ruedas sobre el asfalto sonaba seco y siniestro. Yo todavía temblaba tras el enfrentamiento en la clínica.
Cada vez que cerraba los ojos veía mi nombre en la pantalla. La firma de Daniel en el consentimiento, los labios rojos de Verónica curvados en una mueca de desprecio. Pensé que con tener el pendrive podría respirar un poco, pero no. Apenas habíamos salido de una guarida de lobos cuando sentí que otra nos acechaba en la oscuridad. Isabel, sentada a mi lado, mantenía la mano sobre el bolsillo, como si temiera que el pendrive pudiera desaparecer. No dijo mucho, solo le indicó al conductor que no nos llevara al destino original, que ya no era seguro. Aún no entendía por qué cuando miré por el retrovisor y vi un coche negro pegado a nosotros. Al principio pensé que era una coincidencia. Pero después de 2 cruces, el coche seguía ahí, sin adelantarnos ni desviarse. El conductor del BTC empezó a palidecer. «Señora, creo que ese coche nos está siguiendo de verdad», dijo con la voz entrecortada. Isabel levantó la vista al instante. Su voz fue breve y fría. «Llévenos a una zona concurrida, no a la dirección de la aplicación». Luego le indicó un par de calles principales, haciéndole rodear un mercado nocturno todavía iluminado y un tramo cerca de la estación de autobuses. El sudor frío me perlaba la frente. Nunca imaginé que me vería en una situación así, encogida en un coche, sin atreverme a respirar fuerte por miedo a que nos atraparan como a un animal escapado. El coche negro seguía pegado a nosotros como una sanguijuela. En el tercer cruce, Isabel le dijo de repente al conductor que parara en seco en una zona con muchos taxis, y me arrastró fuera para subir a otro coche que acababa de llamar con su segundo teléfono. Todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo ni de pensar. Cuando el nuevo coche arrancó, miré hacia atrás y vi el coche negro detenido en medio del tráfico, como si nos estuviera buscando entre la multitud. Ese instante fue suficiente para entender que, si dudábamos un segundo, nos atraparían de verdad. Creía que ya estábamos a salvo. Pero en cuanto llegamos al nuevo refugio, mi teléfono sonó. Era mi tío, el alcalde pedáneo del pueblo de mi madre. Contesté a toda prisa. Antes de que pudiera decir nada, me habló con urgencia. «Elena, ¿dónde estás? La gente del proyecto urbanístico y algunos de la familia han estado presionando toda la tarde para que se firmen los papeles de la indemnización. Dicen que tu familia ya está de acuerdo, que solo faltas tú». Al oír eso, me mareé. Tuve que agarrarme a la mesa para no caerme. Cuando colgué, me senté, sintiéndome como si me hubieran quitado todos los huesos. Resulta que su objetivo nunca había sido solo el piso de mis padres. El piso tenía valor. Sí, pero era solo el aperitivo. El gran botín era la finca familiar del pueblo. Desde hacía años se rumoreaba que iban a construir una carretera, y la indemnización sería enorme. Si a mí me etiquetaban como mentalmente incapacitada, o me encerraban en un centro durante unos meses, Daniel podría presentarse como el marido responsable que se hacía cargo de los asuntos familiares de su esposa. Al pensar en ello, sentí un escalofrío. Los detalles del pasado empezaron a encajar en mi mente como las piezas de un esqueleto. En los últimos meses Daniel se había vuelto extrañamente atento con mi familia materna. Llevaba regalos a mi tío. Preguntaba por las tradiciones, por el cementerio, por las tierras. En su momento, me conmovió. Pensé que por fin se estaba preocupando por mi familia. Ahora lo entendía todo. No era amabilidad. Estaba preparando el terreno para robarme lo último que me quedaba de mis padres. Mientras yo estaba paralizada, Isabel volvió a abrir su portátil, con el rostro tenso. Había conseguido acceder a una copia de seguridad del correo electrónico de Marcos y estaba revisando una serie de emails que él creía haber borrado. De repente, se detuvo. Vi que su mano se quedaba quieta sobre la pantalla. Giró el portátil hacia mí. En la pantalla había una notificación de transferencia bancaria de la compañía farmacéutica que estaba detrás de la clínica de Verónica a la cuenta de Marcos. El concepto estaba hábilmente camuflado como apoyo a la investigación, pero la cantidad era considerable. Me quedé mirando sin poder respirar. Eso significaba que Marcos no solo estaba al tanto de mi situación, sino que había recibido dinero directamente. Es decir, el hombre al que yo siempre había considerado inofensivo y decente, en realidad, era solo un eslabón más de esa maquinaria corrupta. Me volví hacia Isabel. Por primera vez desde que me había sacado de esa casa, vi una grieta de emoción en su rostro. Se sentó en una silla y, tras unos segundos de silencio, dijo con la voz ronca: «Siempre pensé que Marcos era un cobarde. Nunca imaginé que fuera tan rastrero». Sus palabras cargaron el ambiente de la habitación. A partir de ese momento, esto ya no era solo yo contra la familia de mi marido. Se había convertido en la lucha de 2 mujeres, ambas traicionadas por sus matrimonios.
Me senté a su lado y por primera vez le cogí la mano. Estaba fría, pero la apretó con fuerza. Dije, despacio, como para convencerme a mí misma: si tú no me abandonas, yo tampoco te abandonaré. Si quieren hundirnos a las dos, arrastraremos a toda la guarida con nosotras a la luz. Isabel no respondió de inmediato, pero me apretó la mano con más fuerza. Y justo en ese momento, oímos un golpe seco en la puerta. Ambas nos sobresaltamos. Me acerqué, con el corazón desbocado, y abrí un poco la puerta. En el suelo del pasillo había una bolsa de plástico blanco, arrojada contra la puerta. Dentro, un pijama de hospital de color azul claro, idéntico al que había visto en la clínica, y una nota escrita con tinta roja, con una letra temblorosa que parecía sangre. La que no debe despertar. Que no lo intente. Me quedé paralizada, con las manos heladas. Ya no eran insinuaciones. Ya no eran amenazas veladas. Nos estaban enviando una advertencia directa a nuestro refugio. Eso significaba que no solo no pensaban detenerse, sino que querían que supiéramos que, sin importar a dónde huyéramos, nos estaban vigilando. Y en ese instante comprendí una cosa. La noche no había terminado. Acababa de empezar. Apreté la bolsa de plástico con el pijama de hospital y la nota escrita en rojo hasta arrugarla. Me senté en el borde de la cama, con la espalda empapada en sudor frío. Era tarde, y por la ventana solo entraba la luz amarillenta de las farolas, pero en mi cabeza había un enjambre de avispas. Si seguía escondiéndome, solo me quedaría esperar a que me encontraran, y sabía que gente como Daniel y doña Carmen, cuanto más me vieran huir, más débiles me considerarían, y más duros serían sus ataques. Al pensar en eso, una extraña frialdad nació en mi interior. Quizás por primera vez en 4 años, dejé de pensar en cómo aguantar para mantener la paz. Empecé a pensar en cómo arrastrarlos a ellos a la luz. Isabel me miró y dijo en voz baja: no podemos seguir huyendo. Si queremos sobrevivir y conservar tus bienes, tenemos que llevarlos a un terreno público, donde se sientan más seguros. Tenemos que tenderles una trampa. Al oír esas palabras sentí un vuelco en el corazón. Seguía teniendo miedo, pero era la única salida. Ellos no temían a la conciencia ni a la moral. Lo único que podía detenerlos eran las pruebas y la exposición pública. Nos sentamos juntas y planeamos hasta casi el amanecer. El plan tenía 2 fases. La primera era hacerles creer que yo estaba realmente asustada, agotada y dispuesta a negociar. Tenía que interpretar el papel de una mujer acorralada que solo quería paz, dispuesta a firmar lo que fuera con tal de que la dejaran en paz. La segunda fase era preparar en secreto todas las pruebas. Isabel contactó con un abogado, un viejo amigo de mi padre a quien él había ayudado años atrás. Yo, siguiendo su consejo, envié una señal a un periodista especializado en sanidad privada que ella conocía. Por si todo se descontrolaba, cerca de las 3 de la mañana, cogí mi teléfono. Con los dedos temblorosos, le envié a Daniel un mensaje muy corto. Estoy cansada. No quiero seguir con esto. Mañana vuelvo. Pero solo quiero hablar contigo y con tu madre. No habían pasado ni 2 minutos cuando recibí su respuesta, tan rápida que parecía que estaba esperando. Así me gusta. ¿Ves cómo no era tan difícil? Vuelve y ya veremos. Tuve que morderme el labio para no vomitar. Ese tono de perdonavidas demostraba que se creía que yo estaba asustada y que había cedido. Y eso era exactamente lo que necesitábamos. Para cebar aún más el anzuelo, Isabel sacó el viejo teléfono de Marcos que había logrado conservar. Tecleó rápidamente y le envió un mensaje a Verónica, imitando el estilo de Marcos. Elena está empezando a ceder. Prepara los papeles de nuevo. Esperamos en silencio. Oía el zumbido del aire acondicionado y los latidos de mi propio corazón. Menos de 5 minutos después, llegó la respuesta. Esta vez lo hacemos en el mismo día. Que no se vuelva a escapar. Leí el mensaje y sentí un escalofrío desde la nuca hasta los talones. Aunque ya conocía su maldad, cada vez que los veía escribir sus planes con tanta frialdad, me estremecía. El lugar de la cita era crucial. No podía ser su casa, ni una cafetería. Isabel tenía razón. Debía ser un lugar con cámaras, con conocidos cerca y donde fuera fácil que su codicia los delatara. Finalmente elegí el antiguo piso de mis padres. Estaba en una calle concurrida. Los vecinos me conocían desde niña, y aunque la cámara de la entrada era vieja, funcionaba. Y, lo más importante, era el lugar que más fácilmente les haría perder la cabeza.
Solo con entrar allí, olerían el dinero, la propiedad, el poder. Isabel sonrió con amargura. Para cazar a un lobo hay que llevarlo donde huele a carne. Siguiendo las instrucciones del abogado, preparé un fajo de papeles falsos que parecían documentos de cesión de propiedades y poderes notariales. Dejé que asomaran algunas líneas para que parecieran auténticos. En cuanto Daniel y doña Carmen lo vieran, su avaricia se adelantaría a su razón. El abogado me dio una instrucción clave. Mañana, por mucho que te insulten o te amenacen, no respondas con emociones. Con esta gente, las palabras que ellos mismos pronuncian cuando creen que han ganado son más poderosas que cualquier defensa tuya. Asentí. Por primera vez, entendí que en esta batalla, el silencio en el momento adecuado era más afilado que las lágrimas. La mañana del día siguiente, justo antes de la hora acordada, Daniel me llamó. Su voz era empalagosamente dulce, como si la noche anterior no hubiera habido amenazas ni conspiraciones. Elena, cariño, no nos hagamos más daño. Vuelve. Firma y te prometo que te daré una cantidad para que puedas vivir tranquila. Me giré hacia la pared para tragarme las náuseas y respondí en voz baja. Solo quiero que me dejéis en paz. Al otro lado de la línea, Daniel soltó una risita. Un sonido ligero pero más frío que el hielo. Así me gusta. Colgué con la mano temblorosa. No sentía remordimiento, solo el triunfo del depredador. Pero justo cuando todo parecía encarrilado, sonó el teléfono de Isabel. Era Víctor, el técnico de la clínica. Cuando colgó, su rostro había cambiado. Han borrado todos los datos originales del sistema esta noche, dijo. Han barrido casi todo. Al oírla sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Eso significaba que el pendrive que teníamos era ahora nuestra única baza. Si nos lo robaban o se dañaba, toda nuestra estrategia se vendría abajo. Sin los datos originales, todo sería mucho más difícil. Isabel no dijo nada más. Guardó el pendrive en una funda protectora y lo escondió en el bolsillo interior de su chaqueta. Yo me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, pero me dije a mí misma que hoy no podía permitirme caer. Cuando llegamos al piso de mis padres, el sol empezaba a despuntar. Me paré frente a la puerta, con la carpeta de papeles falsos en la mano, un micrófono oculto en la ropa y una minicámara ya instalada en el interior. El callejón estaba en silencio, pero mi corazón latía con fuerza. En ese momento, oí el chirrido de un coche. Era el de Daniel. Doña Carmen se bajó primero, con los labios pintados de un rojo intenso y la mirada afilada. Tras ella, Verónica, con un abrigo ligero y tacones que resonaban en el pavimento. Solo con verlos, supe que aquello no iba a ser una conversación familiar. Iba a ser una batalla a vida o muerte. Estaba de pie en el centro del viejo piso de mis padres. El lugar donde mi madre solía arrastrar las zapatillas por la mañana, donde mi padre se sentaba a tomar el té por la tarde. Todo seguía siendo familiar hasta doler. Pero yo ya no era la misma. Por fuera, intentaba parecer cansada, vulnerable, como una mujer acorralada que solo buscaba la paz, pero por dentro, cada nervio estaba tenso como la cuerda de un violín. La minicámara estaba oculta en una esquina de un viejo aparador. El micrófono de mi bolsillo llevaba grabando desde que salí a la calle. El abogado y 2 testigos esperaban en una habitación contigua, listos para salir a mi señal. Sabía que un solo error y se abalanzarían sobre mí. La puerta se abrió, y Daniel entró primero. Llevaba una camisa clara, el pelo peinado, una expresión tan serena que cualquiera habría pensado que era un marido afligido intentando recuperar a su esposa. Elena, ya te lo dije. No hace falta que nos pongamos así. Firma y cuídate, que es lo importante. El nudo en mi garganta se apretó. Esa voz suave era la misma que me había engañado durante años. La que me hacía pensar, después de cada humillación de su madre, que al menos mi marido me quería. Doña Carmen entró detrás, recorriendo el piso con la mirada, no con nostalgia, sino calculando el valor de cada objeto. Se dejó caer en una silla y esbozó una sonrisa despectiva. ¿Para qué quieres conservar esta casa tan vieja? Una mujer que no puede dar hijos debería saber cuál es su sitio, en lugar de aferrarse a unos papeles. Me quedé quieta, con las manos en el regazo, pero un frío me recorrió por dentro. Ya ni se molestaba en fingir. Cuando se trataba de dinero, su maldad salía a flote. Verónica fue la última en entrar. Se arregló el pelo con calma y dejó una carpeta de color crema sobre la mesa, como si estuviera en una consulta privada. Su voz era dulce, pero con un matiz helador. Elena, creo que lo que necesitas es tratamiento. No ser tan cabezota.
Si una está enferma, tiene que curarse, no resistirse. Sacó un fajo de papeles y los deslizó hacia mí. Vi los encabezados y supe que, si no me hubiera preparado, solo ver aquello habría bastado para provocarme un ataque de pánico real. Bajé la vista deliberadamente, dejando que mis manos temblaran como si estuviera aterrorizada. Pregunté en voz baja, lo suficientemente alto para que los tres me oyeran. Sí, firmo. ¿Me dejaréis en paz de verdad? Daniel se abalanzó sobre mis palabras. Acercó su silla y se inclinó hacia mí. Su voz un susurro que pretendía ser tranquilizador, pero que estaba cargado de amenaza. Si te portas bien, te dejaremos vivir tranquila. Si te pones terca, acabarás en la clínica de verdad. Y entonces, nadie te oirá gritar. Ahí estaba. Su verdadero rostro. Sin rodeos. Sin disimulos. Estaba acostumbrado a verme como una presa atrapada, que cedería con unas pocas palabras suaves. Tragué saliva, fingiendo estar confundida. ¿Por qué tenéis que meterme en una clínica? Esta vez, fue doña Carmen la que golpeó la mesa con la mano. Su rostro se contrajo de rabia. Porque eres una desgraciada. No puedes tener hijos, y encima te aferras al dinero y a las propiedades. ¿Creías que íbamos a mantenerte para siempre? Su voz estridente resonó hasta en la calle. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el frío se apoderaba de mí. Durante años había soportado sus insultos, pero oírla gritar la verdad de su codicia en la casa de mis padres, me di cuenta de que a veces la maldad no necesita máscara. Basta con acercarla a su presa para que enseñe los dientes. Daniel, al ver que su madre había hablado de más, le espetó. «Mamá, cállate». Luego se volvió hacia mí, intentando reconducir la conversación, pero solo consiguió delatarse más. «Elena, sé razonable y firma. La finca del pueblo está a punto de ser expropiada, deja que yo me encargue. Tú no sabes nada de trámites». En ese momento, todo se aclaró. Su objetivo siempre había sido la finca. El piso era solo la excusa. Detrás de todo el teatro, de las humillaciones por la infertilidad, de las preguntas sobre mis papeles, estaba el dinero de la indemnización. Levanté la vista. Por primera vez desde que habían entrado, los miré a todos, uno por uno, sin miedo, sin temblor, sin bajar la mirada como siempre. Empujé los papeles hacia Verónica. Mi voz no era alta, pero sí tan firme que hasta yo me sorprendí. ¿Y qué me decís del historial psiquiátrico falso, de la ambulancia de la otra noche y del sedante en la infusión? ¿Cómo pensáis explicar eso? El aire se congeló. Daniel se quedó mudo. Doña Carmen abrió y cerró la boca, su rostro cambiando de color. En el rostro de Verónica, su fachada profesional se resquebrajó, pero fue ella la que reaccionó primero. Soltó una risa forzada y se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme el teléfono, pero antes de que pudiera tocarme, la puerta de la habitación contigua se abrió. El abogado salió primero, seguido por los dos testigos. Al mismo tiempo, en la calle, se oyeron los murmullos de los vecinos, atraídos por los gritos de mi suegra. El tablero de juego se había girado en cuestión de segundos. Daniel retrocedió. Doña Carmen miró hacia la puerta, pálida, y Verónica se quedó a medio camino, con la mano suspendida en el aire. No les di tiempo a reaccionar. Activé el altavoz de mi teléfono y puse la grabación. La voz de Verónica resonó primero. Esta dosis solo la dejará atontada. Lo mejor es llevársela de noche. Luego, la de doña Carmen, fría y clara. Hazlo rápido y bien. Lo importante es que no esté lo bastante lúcida como para defenderse. Al oírse, doña Carmen se puso lívida. Daniel se levantó de un salto, apretando y aflojando los puños. Y Verónica, perdiendo por primera vez el control, gritó: «Apaga eso. Me has tendido una trampa». Ese grito, en la casa de mis padres, frente al abogado y con los vecinos escuchando fuera, fue su confesión. Supe que, en ese momento, había conseguido arrastrar a toda la manada a la luz. El grito de Verónica aún no se había apagado cuando Daniel, como una bestia acorralada, se lanzó hacia mí. Me agarró la muñeca con una fuerza brutal, su voz un gruñido entre dientes. «¿Crees que con unas grabaciones de mierda vas a ganarme?» Era la primera vez, en la casa de mis padres, delante de extraños, que mostraba su verdadera cara de matón, oculta hasta entonces bajo una máscara de amabilidad. Ya no quedaba nada de su tono suave, solo un hombre enloquecido porque le habían arrancado la careta. Antes de que pudiera soltarme, otra figura salió de la habitación. Era Isabel. No dijo una palabra.
Simplemente dejó caer el pendrive sobre la mesa. El golpe sonó seco, como el filo de un cuchillo. Luego miró hacia la puerta, por donde acababa de entrar Marcos, pálido como un muerto. La voz de Isabel era gélida. No son solo unas grabaciones. Es el historial médico falso completo, la firma digital, la orden de creación del borrador, el registro de la llamada a la ambulancia y las transferencias bancarias camufladas. ¿Quieres que lea cada punto, Marcos? Toda la habitación se giró hacia él. Doña Carmen no podía creer lo que veía. Se levantó y señaló a su hijo mayor, con la voz rota por el pánico. ¿Qué haces ahí parado? Llévate a tu mujer. Pero Marcos se quedó inmóvil, como si sus pies se hubieran clavado en el suelo. Su silencio era más aterrador que cualquier excusa. Solo los culpables se quedan mudos. Isabel no dio tregua. Abrió su teléfono y giró la pantalla hacia ellos. Este es el extracto bancario de Marcos. El dinero de la farmacéutica que está detrás de la clínica, ingresado como apoyo a la investigación. Luego mostró otro archivo, y este es el ingreso a Daniel, en concepto de asesoramiento y gestión de documentos. Me quedé helada. No solo lo sabían, sino que ambos hermanos habían participado y recibido dinero. La maldad en esa casa no era obra de una sola persona, sino de un grupo que se daba el relevo. Daniel, al verse completamente expuesto, se volvió contra los suyos. Señaló a su madre y a Verónica, con la voz desesperada de un náufrago. Yo solo seguí sus órdenes. Fueron ellas las que lo planearon todo. Al oírlo, Verónica chilló, con una voz que rasgaba el aire. Cállate la boca. Fuiste tú el primero en firmar el consentimiento. ¿Ahora te vas a echar atrás? La atmósfera explotó. Hacía unos minutos eran un equipo. Y ahora, al caer las máscaras, se pisoteaban unos a otros para salvarse. Antes de que pudiera intervenir, doña Carmen se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre, señalándome con un dedo tembloroso. Es por tu culpa. Si hubieras podido tener un hijo, nada de esto habría pasado. Esa fue la gota que colmó el vaso. De repente, sentí una calma gélida. Ni miedo, ni temblor, solo un frío que me llegaba hasta los huesos. 4 años soportando que me culparan de todo, y hasta en el momento de ser descubierta, intentaba arrojarme la misma culpa. No respondí de inmediato. Me agaché lentamente y abrí la carpeta que tenía a mis pies. Dentro había un sobre grande, amarillento por el tiempo. Era algo que había guardado en secreto durante más de un año, por la estúpida idea de que proteger el orgullo de mi marido era proteger nuestro matrimonio. Saqué los papeles y los puse sobre la mesa, frente a Daniel y su madre. Mi voz era tranquila, pero cada palabra cayó como plomo. Llevas 4 años culpándome. Pero el que no puede tener hijos no soy yo. Es tu hijo. La habitación se quedó sin aire. Daniel se abalanzó sobre los papeles, con los ojos desorbitados, el rostro amoratado, los labios temblorosos. Lo miré fijamente. Eran los resultados de una prueba de fertilidad de hacía más de un año, que me había hecho a escondidas, llevando una muestra suya, agotada de los insultos. Los resultados eran claros. La fertilidad de Daniel era extremadamente baja. El día que recibí esos resultados, lloré en el baño del hospital hasta quedarme seca, pero no de desesperación. Lloré porque sabía que si esa verdad salía a la luz, su orgullo se derrumbaría y la familia se rompería. Callé para que mi marido conservara su dignidad. Callé para que su madre dejara de atacarme. Callé para salvar lo que llamábamos familia. Y resulta que mi silencio se convirtió en el cuchillo con el que ellos intentaron cortarme el cuello. Doña Carmen se tambaleó, agarrándose a una silla como si la hubieran abofeteado. Gritó que no era verdad, mirando alternativamente los papeles y a Daniel. Pero la reacción de pánico de él lo decía todo. Si fuera inocente, lo habría negado. Pero temblaba, estaba pálido, no se atrevía a mirar a nadie. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. Sabía que el problema era suyo. Pero dejó que su mujer cargara con la culpa. Dejó que su madre la humillara, que su hermana se burlara, que los parientes la señalaran. Su maldad no era solo la infidelidad o la codicia. Era la cobardía de un hombre que cubre su propia vergüenza con el sufrimiento de su esposa. El ambiente aún no se había calmado cuando me giré hacia Verónica. Estaba pálida, pero intentaba mantener la compostura. La miré a los ojos y pregunté, tan despacio que todos pudieron oír cada sílaba. Entonces, ¿el bebé que le dijiste a Daniel que esperabas de quién es? Verónica se quedó petrificada.
Daniel se giró para mirarla, con una mirada que podría haberla destrozado. Doña Carmen abrió la boca, atónita. Y yo supe que el caos acababa de subir un nuevo peldaño. Mi pregunta dejó la casa en un silencio denso. Verónica, paralizada en medio de la habitación, sintió un tic en la comisura de los labios. Antes de que pudiera articular una excusa, Isabel dio un paso al frente, su voz fría y precisa como un bisturí. No hace falta que respondas. Ya lo he comprobado. No estás embarazada. La ecografía es falsa. La frase estalló en la habitación como una bomba, sin dejarles escapatoria. El embarazo que Verónica había usado para atar a Daniel, para construir un futuro fraudulento, resultó ser otra pieza de atrezo en su teatro de mentiras. Daniel se giró hacia ella. Si las miradas mataran, la habría fulminado allí mismo. Rugió. Me has engañado. Solo 3 palabras, pero sonaron como el aullido de una bestia herida. Verónica, despojada de su fachada de elegancia, se echó el pelo hacia atrás y le gritó, con una voz tan ácida que cada palabra chispeaba: si no te hubiera engañado, no te habrías atrevido a seguir adelante conmigo. Un hombre estéril con más orgullo que vida. El silencio fue total. La frase lo golpeó en pleno rostro, desnudando la vergüenza que había ocultado durante años. La misma que había proyectado sobre mí para proteger su ego. Marcos, que hasta entonces había intentado pasar desapercibido junto a la puerta, retrocedió un paso. Isabel se interpuso al instante, bloqueándole la salida. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su voz era de acero. Quédate donde estás. Durante años pensé que eras un cobarde. Resulta que eres de los que ganan dinero a costa de la salud de otros. Hoy no te vas a ninguna parte. Marcos abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Su silencio ya no era timidez, sino la mudez de quien ha sido descubierto. Fuera. Los murmullos de los vecinos eran cada vez más fuertes. La gente se agolpaba en la puerta. Los 2 testigos junto al abogado intercambiaron una mirada rápida. En ese momento, una figura entró corriendo en el patio. Era Víctor, el técnico informático. Llevaba la camisa arrugada, el pelo revuelto y un portátil en las manos. He recuperado la copia de seguridad de la nube, dijo, con la voz agitada pero clara. Borraron el sistema principal, pero el registro de sincronización sigue ahí. Esas pocas palabras me devolvieron la firmeza. De tener solo un frágil pendrive, ahora teníamos una cadena de pruebas irrefutable. Grabaciones, datos, registros, y el rastro del dinero. Ya no podían negarlo. Me volví hacia Daniel. Por primera vez en 4 años de matrimonio, lo miré de frente sin sentirme inferior, sin sentir que le debía nada. Pregunté, despacio, durante 4 años, ¿quién dejó que me llamaran la mujer que no podía tener hijos? ¿Quién escondió sus propios resultados médicos, mientras dejaba que su madre humillara a su mujer en cada comida? Daniel no pudo responder. Solo jadeaba, con las venas de la frente marcadas y los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Su rostro estaba desfigurado por la humillación, la rabia y el miedo. Pero lo que más me alivió no fue su vergüenza, sino que, por primera vez, su silencio ya no me oprimía a mí, se volvía contra él, ahogándolo. Doña Carmen, al ver a su hijo acorralado, recurrió a la carta del sentimentalismo. Se llevó una mano al pecho, con el rostro bañado en lágrimas fingidas. Nosotros solo queríamos estar tranquilos. Nadie quería hacerte daño de verdad. Si hubiera sido la Elena de un mes antes, quizás esa frase habría ablandado mi corazón. Pero ya no. Solté una risa seca, un sonido tan tenue que hasta a mí me pareció frío. Silenciar a alguien con sedantes, encerrarla en un psiquiátrico y robarle sus propiedades es lo que usted llama estar tranquila? La pregunta la dejó paralizada, con los labios temblando, sin poder articular palabra. En medio del caos, se oyó el sonido de un coche frenando bruscamente en la puerta. El ambiente cambió de inmediato. Ya no era una pelea familiar, sino algo mucho más serio. 2 agentes de policía y un representante de la Inspección de Sanidad entraron en el patio, seguidos por un policía local. El rostro de Verónica, que aún intentaba mantener un aire de desafío, se volvió ceniciento. Daniel retrocedió 2 pasos, como si le hubieran quitado los huesos de las piernas. Solo Isabel permaneció inmóvil, con la mano apoyada en el respaldo de una silla, la mirada firme. El inspector de Sanidad ordenó precintar todos los teléfonos, ordenadores y documentos relacionados. La orden golpeó a Verónica en su punto más débil.
Se giró bruscamente y sacó su teléfono del bolso. Sus dedos volando sobre la pantalla. Intentando borrar algo a la vista de todos. Pero antes de que pudiera hacer nada, un agente se acercó y le pidió que dejara el dispositivo sobre la mesa. Ese gesto desesperado lo delató todo. Doña Carmen se derrumbó por completo. Ya no quedaba nada de la matriarca altiva. Se abalanzó sobre mí, agarrándome la mano con una fuerza temblorosa. Elena, hija, por favor, arreglemos esto en casa. Miré su mano aferrada a mi muñeca y sentí una risa amarga. Me solté con un tirón. Mi voz fría como el hielo. Cuando planeaba encerrarme en un psiquiátrico, usted no me consideraba su hija. Fuera. El viento soplaba entre los árboles. Dentro, a cada uno se le pidió que permaneciera en su sitio para tomarles declaración. Daniel estaba de pie como una estatua, con el rostro gris. Verónica, con los labios ya sin color. Marcos, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a Isabel. La ambulancia falsa, los historiales fraudulentos, las transferencias de dinero. Todo se convirtió en una soga que se apretaba alrededor de sus pies. Yo, de pie en la casa de mis padres, escuchando a la gente leer el informe, oyendo los murmullos de los vecinos, sentí una mezcla de dolor y alivio. La trampa que me habían tendido se había cerrado sobre ellos. Y esta vez, ninguno podría salir de ella limpio. Después de aquella mañana, todo se desmoronó más rápido de lo que esperaba. Hay casas que por fuera parecen fortalezas, pero por dentro están podridas, y solo necesitan un golpe en el lugar adecuado para hacerse añicos. La casa de mi marido era una de ellas. La fachada de decencia y respetabilidad que doña Carmen y Daniel habían mantenido durante años se desprendió a pedazos, revelando un interior de codicia, cobardía y planes sucios. Esa misma tarde, la clínica de Verónica fue inspeccionada. Entraron en la sala de archivos, precintaron ordenadores, historiales y el sistema de datos. En un solo día, el nombre de Verónica empezó a circular en conversaciones y en grupos de redes sociales. Se hablaba de varias mujeres que, en medio de disputas por herencias o divorcios, habían sido diagnosticadas misteriosamente con trastornos mentales. Mi caso dejó de ser un asunto familiar para convertirse en el eslabón que destapó una red de corrupción amparada bajo batas blancas. Daniel fue interrogado repetidamente. Pasó de ser un hombre de apariencia impecable a un sospechoso cuyas transacciones, firmas y accesos ilegales a mis cuentas y teléfono, estaban siendo investigados. El abogado me informó de que se le acusaba de complicidad en la falsificación de documentos, intento de apropiación indebida y acceso ilegal a datos personales. Al saberlo, no sentí la alegría que otros esperarían, solo un escalofrío. El hombre con el que había dormido durante 4 años era capaz de llegar tan lejos por dinero. Marcos tampoco se libró. El dinero en su cuenta y su complicidad silenciosa no le dejaron escapatoria. Quizás lo que más me aterró no fue descubrir a un villano, sino darme cuenta de que todos los hombres de esa casa, el que parecía bueno, el que parecía inofensivo, estaban igual de podridos. En cuanto a Verónica, su máscara de doctora intelectual y sofisticada cayó estrepitosamente. Se revisaron muchos de sus casos y empezaron a salir a la luz otros nombres de mujeres ingresadas en circunstancias dudosas. De ser una mujer que parecía tenerlo todo bajo control, se convirtió en el centro de la indignación pública. Doña Carmen no fue detenida al principio, pero su castigo fue lo que más temía en la vida: perder el respeto. En pocos días, todo el barrio conocía la historia. Los que antes la admiraban, ahora la miraban con otros ojos. Su porte altivo y su voz autoritaria se hundieron. Al verla agachar la cabeza ante los vecinos, no sentí compasión. Por mi parte, el abogado actuó con rapidez. Todas las transacciones relacionadas con mis propiedades fueron revisadas y bloqueadas a tiempo. La indemnización por la finca fue confirmada, y yo era la única con derecho a recibirla. Lo más importante no fue solo conservar mi patrimonio, sino cortar de raíz cualquier intento futuro de que volvieran a atacarme. También hice algo que antes no me habría atrevido a hacer. Hice públicos los resultados de fertilidad entre mis familiares cercanos. No para humillar a Daniel, sino para acabar con 4 años de insultos y culpas. La verdad, aunque dolorosa, limpia. La mentira ensucia, y se pega si no la lavas tú misma. A partir de entonces, los parientes que se habían burlado de mí en la comida de Reyes, empezaron a llamarme, con la voz mucho más suave. Algunos decían que lo olvidara, que los hombres también tienen sus problemas. Yo solo respondía una cosa: a la gente le encanta enseñar a las mujeres a aguantar, pero casi nadie enseña a los hombres a sentir vergüenza.
Isabel le pidió el divorcio a Marcos inmediatamente. No lloró ni montó ninguna escena. El día que firmaron, solo dijo una frase que se me quedó grabada. Volví pensando que había una persona a la que salvar. Resulta que solo había un lodazal que evitar. Esa tarde, volví al piso de mis padres. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero para cambiar la cerradura. El sonido metálico al encajar la nueva cerradura fue como cortar con mi vida anterior. Luego, abrí todas las ventanas. La luz del sol entró a raudales, iluminando los muebles viejos, las cortinas descoloridas, la pared donde mi padre colgaba el calendario. El piso dejó de ser un cebo para una manada de lobos. Volvió a ser mi hogar. Y en ese instante, bajo el sol, me di cuenta de que por primera vez en muchos años, estaba de pie, con la espalda completamente recta. Después de todo, aquel día de Reyes ya no era para mí un recuerdo de fiesta y familia, sino el día en que la bonita envoltura de mi matrimonio se rasgó, revelando la podredumbre interior. Quizás fue entonces cuando desperté de verdad. Ya no veía la palabra familia con la misma inocencia. Comprendí que compartir un techo, una mesa y un apellido no significa que hayas encontrado tu lugar en el mundo. Me instalé definitivamente en el piso de mis padres. Todo seguía igual, los muebles viejos, los recuerdos. Pero, aunque el espacio era el mismo, yo era diferente. Por primera vez en años, dormí sin sobresaltos, sin miedo a los pasos en el pasillo, sin tener que tragarme la amargura para mantener una falsa paz. Resulta que la verdadera tranquilidad es simplemente poder respirar sin miedo. Isabel se quedó un tiempo más en España para colaborar en la investigación. No hablábamos mucho de nuestro dolor. Laniperio. Ambas habíamos pasado por el fuego y no necesitábamos palabras. Una tarde, sentadas en el patio, me dijo: si ese día no hubieras confiado en mí, todo sería diferente. Yo sonreí. Una sonrisa sincera. Si ese día no me hubieras tapado la boca, ahora mismo estaría en algún lugar, medio consciente, sin saber quién ha firmado para robarme la vida. Ambas guardamos silencio. Más tarde reflexioné mucho sobre mis 4 años de matrimonio, sobre las noches en las que me culpaba por no ser suficiente. Pero me di cuenta de que mi historia no podía terminar con si tenía o no un hijo. Mi vida no podía medirse por mi vientre. Soy una persona. Y ninguna persona merece ser pisoteada ni utilizada como moneda de cambio. Con una parte del dinero de la indemnización, reformé el piso. Creé un pequeño espacio para ayudar a otras mujeres con problemas legales y de patrimonio. No era una oficina. Solo un lugar para sentarse, tomar un café y hablar con claridad. No quería que nadie se sintiera tan perdida como yo aquel día de Reyes. La primera mujer que vino a verme sostenía una carpeta, con las manos temblando. Me preguntó si podía ayudarla a conservar la casa de sus padres, porque la familia de su marido la estaba presionando para que firmara unos papeles. Al verla, me vi a mí misma. La misma mirada de pánico. El mismo miedo a que nadie la creyera. Le serví un vaso de agua y le dije: siéntate. Lo que más desean es que pierdas la calma. Hablemos. Paso a paso. Al decir esas palabras, sentí que un círculo se cerraba, y otro se abría. A veces, todavía recuerdo aquel momento en la escalera. Una mano que me arrastró, que me tapó la boca y me susurró una frase que me salvó la vida. Pero ahora entiendo que no solo me salvó esa frase, sino el hecho de que me atreví a creer, a coger mi bolso, a abrir la puerta trasera y a salir de esa casa sin mirar atrás. A veces, salvarse no es hacer algo heroico. Es simplemente atreverse a salir justo antes de que la puerta se cierre para siempre. Ya no maldigo aquel día de Reyes. Hay fiestas que no traen reuniones, sino despertares. Y a veces, abandonar un hogar a tiempo es la única forma de conservar tu vida entera.